Buenos días. Bueno, hoy miércoles, como está programado, vamos a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana y luego abrimos para preguntas y respuestas, si les parece. Entonces, tiene la palabra Ana Elizabeth García Vilchis. Con su permiso, señor presidente, buenos días a todas y todos. El gobierno que encabeza el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, garantiza la libertad de expresión y está comprometido con la protección de los periodistas que ven vulnerados sus derechos. Desde este espacio, en el quién es quién, en las mentiras de la semana, nos solidarizamos con los periodistas amenazados por el crimen organizado, con cualquier amenaza o acto de intimidación. El Gobierno de México está comprometido con la libertad y el derecho a la información. Ya no hay censura ni compra de conciencias por parte del Gobierno y se toman medidas para proteger a los periodistas que se encuentren en situación de riesgo como consecuencia de su ejercicio de su profesión. Bueno, ahora vamos a pasar a nuestra sección ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? La primera nota es Reforma publica mentira en primera plana. Dejan sin recursos a centros científicos. Este lunes 9 de agosto, el periódico Reforma publicó en su portada la nota Dejan sin recursos a centros científicos. Además del titular amarillista, la nota contiene datos falsos y tergiversaciones que intentan engañar a los lectores. La nota dice que el gobierno no ha cumplido su promesa de respaldar el gasto de los centros de investigación, una vez que comenzó la eliminación de sus fideicomisos. Según Reforma, ya sin los fideicomisos que financiaban la actividad de estos centros, los recursos provendrían del presupuesto federal. Pero dice, actualmente la mayoría de los centros de investigación acarrean retrasos presupuestales que ascenderían a 3.909 millones de pesos. Esta información es completamente falsa. El gobierno federal ha cumplido a cabalidad la entrega de recursos a los centros públicos de investigación. No ha habido retraso alguno. Por el contrario, los recursos que antes iban a fideicomisos ahora se encuentran en las tesorerías de los mismos centros públicos de investigación conforme al calendario presupuestal del PEF 2021. El artículo de Reforma expone con dramatismo que los centros de investigación apenas tienen para pagar la luz y el agua y que no hay dinero para nuevos equipos. Esto también es falso. CONACYT publica cada año una convocatoria para renovar equipos. En 2021 se destinaron 300 millones para la adquisición de equipos de cómputo y laboratorio. Más adelante se afirma que los investigadores ahora dependen de convocatorias internacionales y que deben dedicar más tiempo al proceso de fondeo que de investigación. Esta información también es falsa. Por un lado, se ignora que el hecho de que la mayor parte del financiamiento a proyectos de investigación científica procede de convocatorias públicas nacionales y no internacionales, y que son suficientes, amplias y diversas. No ha habido ningún cambio que haga suponer que hay menos opciones ni factores que obliguen a los investigadores a invertir mayor tiempo que antes en la búsqueda de financiamiento. Como dato adicional, compartimos que el CONACYT ha destinado más de 2.000 millones de pesos para financiar investigación de frontera e infraestructura científica. En cambio, en el sexenio pasado de Enrique Peña Nieto, ese apoyo fue de 0 pesos. Y no hubo primeras planas de este periódico reclamando la situación. Vamos con la siguiente nota. Falso, que se recortó 75% de los recursos de mantenimiento del Templo Mayor. En la columna publicada por el periódico El Universal, firmada por Héctor de Mauleón del 9 de agosto pasado, afirma que desde 2019 se cancelaron los recursos para el mantenimiento del Templo Mayor y que los monumentos del patrimonio hoy están a merced de los desastres naturales, poniendo como ejemplo el colapso de la techumbre que cubre una parte del Templo Mayor, la Casa de las Águilas, debido a tormenta de granizo ocurrida el pasado 18 de abril de 2021. Esta información es falsa. El presupuesto de mantenimiento del Templo Mayor no ha disminuido. Los números son muy ilustrativos. En este sentido, basta mirar el presupuesto ejercido por el Museo y la Zona Arqueológica del Templo Mayor, que en números redondos en 2020 fue de 53 millones.
Evidentemente, la reducción del 75% no existió. Vamos a la siguiente nota. Esta es dice, mentiras de las redes sociales que son usadas en la prensa nacional para desprestigiar. En el periódico El Universal, el señor Mario Maldonado publica una noticia falsa que proviene de las redes sociales y que presenta como una revelación de supuestos empresarios de Houston, Texas, para desprestigiar a la familia del presidente. Mario Maldonado, editorialista de El Universal, publica un texto titulado Los empresarios detrás del gas bienestar, del 6 de agosto de 2021, en la que pretende vincular a la empresa estatal Gas Bienestar Pemex, que el gobierno echará a andar para suministrar gas a la población a precios justos, con la empresa Cava Energy, en la que supuestamente participa Carolina Adams, esposa de José Ramón López Beltrán, hijo del presidente López Obrador. Esa empresa presuntamente firmaría contratos con Pemex para suministrar el gas LP que requiere Gas Bienestar. Falso. Gas Bienestar es una filial de Pemex y distribuirá gas LP que produce la paraestatal, además de combustible importado directamente por las filiales de Pemex sin intermediarios. Se trata de un rumor y una noticia falsa que circuló en las redes sociales y que Maldonado le dio forma de noticia trascendido en su columna de El Universal. La información fue difundida hace aproximadamente 2 semanas a través de mensajería instantánea, por WhatsApp, por una cuenta de Facebook y posteriormente por Twitter, donde se aseguraba que la información privilegiada provenía de fuentes cercanas al vocero de la presidencia. Todo ello es más falso que un billete de 2,000 pesos. Para quienes no están viendo nos están viendo y nos están escuchando, queremos compartirles la información que sobre esta nota falsa envía Pemex. Pemex y su filial MGS niegan rotundamente la relación con la empresa Cava Energy, misma que no figura en su padrón de proveedores y tampoco se ha dado acercamiento alguno con fines comerciales. Bueno, hasta aquí nuestra aclaración y nuestra sección. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. No hay lista ahora. Muy buenos días, presidente y funcionaria que le acompaña. Buenos días, Ramón Flores, corresponsal del Centinela Informa and the Humanoid de Inglaterra. Presidente, en su reciente visita a Jalisco, no le dieron a conocer cifras exactas por parte del gobernador Enrique Alfaro, que prefiere pasársela regañando a los periodistas que lo cuestionan por su excesivo gasto en publicidad y no en seguridad. Presidente, déjeme darle a conocer unas cifras. En Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Zapopan y Tlaquepaque figuran entre los 10 municipios del país donde se han encontrado el mayor número de cuerpos recuperados de fosas clandestinas entre el 1 de junio del 2018 al 30 de junio del 2021. En el reporte federal semestral Búsqueda e Identificación de Personas Desaparecidas emitido en julio del 2021 por la Secretaría de Gobernación, detalla que en el primer lugar nacional se encuentra Tlajomulco de Zúñiga con 277 cuerpos, que representa el 9.16% respecto a lo nacional. Le siguen El Salto en segundo lugar nacional, Zapopan en el cuarto lugar y Tlaquepaque en séptimo lugar. Presidente, con estas cifras de fosas que se han estado encontrando nuevamente en Jalisco, mi pregunta es, ¿qué más se puede hacer para darle seguridad al pueblo de Jalisco? Incluso ellos ya se están organizando para hacer una consulta ciudadana rumbo al 2022 para remover al gobernador Enrique Alfaro. ¿Qué mensaje le mandaría al estado de Jalisco? Porque usted estuvo allá y el gobernador le entregó otras cifras, presidente. Bueno, estamos trabajando en el caso de Jalisco. Es pues notorio de que hay problemas de inseguridad, de violencia, pero se están atendiendo. Se está trabajando de manera coordinada con el gobierno del estado. Estamos manteniendo presencia tanto de la Secretaría de Marina, del Ejército, de la Guardia Nacional. Se están construyendo cuarteles para la Guardia Nacional en distintas regiones de Jalisco y también se lleva a cabo un programa de búsqueda de desaparecidos. El gobernador está participando en este programa junto con Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. En fin, estamos trabajando. Por lo demás, no quiero yo politizar este asunto que tiene que ver con la seguridad y lo que tenemos que buscar es aplicarnos más, todos, no solo el gobierno
del Estado, también lo que corresponde al gobierno federal, para garantizar la paz y la tranquilidad en Jalisco, la paz y la tranquilidad que merecen los ciudadanos. Vamos a seguir trabajando con ese propósito en Jalisco. Voy el fin de semana con otro propósito, con otra encomienda. Voy a lo de la presa del Zapotillo, voy a Jalisco el sábado y voy a estar constantemente viajando al Estado y buscando que las cosas mejoren, haciendo un esfuerzo conjunto con los gobiernos locales, municipales y con el gobierno del Estado. Presidente, mi segundo planteamiento. En 8 años, Rafael Antonio Olvera Amezcua, dueño de FICREA, constituyó un grupo de empresas a través del cual triangulaba los recursos de sus clientes. En el 2006 se funda FICREA, una empresa propiedad de Rafael Antonio Olvera Amezcua, quien a su vez es dueño de las empresas Lehman Trade y Baus & Yatman. El 5 de agosto del 2008, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autoriza que la empresa opere como una sociedad financiera popular, una SOFIPO, lo que le permite prestar servicios financieros de ahorro, inversión y crédito, principalmente a pequeñas y medianas empresas. FICREA podía manejar activos hasta por 15 millones de UDIs. El 13 de abril del 2012, la calificadora HR Ratings, en un informe sobre la empresa Lehman Trade, mostró la relación de esta con FICREA y Baus & Yatman, una empresa dedicada al arrendamiento automotriz y servicios administrativos, los cuales forman parte del grupo Trade. El informe señala que FICREA era la fuente más importante de fondeo y que representaba el 95.3% de los pasivos de Lehman. En marzo del 2014, el director de esta SOFIPO, Sergio Ortiz Valencia, mostró la intención de la empresa de convertirse en un banco especializado en pymes para el 2015, dado que sus activos habían crecido el 182% respecto al año anterior. Ya en el 2009, Ortiz Valencia había expresado la intención de convertir a FICREA en un banco. Sin embargo, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores le dijo que no era el momento propicio para solicitar el reconocimiento. El 30 de octubre, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la CONDUCEF, suspendió a FICREA el uso de contrato de adhesión al producto denominado inversión a plazo por rehusarse a retirar una cláusula ilegal en el contrato. Presidente, en este caso, ¿se le puede apoyar a los ahorradores defraudados a recuperar su dinero? Ellos no piden que el gobierno les pague, sino que apoye el gobierno subastando los bienes que quedaron decomisados de FICREA. Presidente, ¿qué mensaje le manda a los ahorradores defraudados y si también le podemos entregar todas las pruebas que tenemos al doctor Santiago Nieto para que apoyen a estos ahorradores? Sí, que apoyamos, que nos den toda la información y que Santiago Nieto los reciba. Estos fraudes se llevaban a cabo porque la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda protegían a todos estos grupos financieros. Esa es la verdad. Entonces, estamos limpiando de corrupción y también pidiéndole a la gente que actúe con precaución, que no se deje engañar si ofrecen intereses altos para guardar el dinero, para ahorrar. Se tiene que estar muy atentos en eso para que no haya fraudes, porque se daña mucho a la gente. Hay quienes ponen todos sus ahorros en una financiera y de repente quiebran o desaparecen. No hay regulación. Estamos buscando que eso se termine y es una de las tareas que debe de cumplir Hacienda cabalmente, que no haya este influyentismo, porque son como círculos, ¿no? Son gremios de tecnócratas, de financieros. No todos son corruptos, pero por lo general son muy deshonestos y no tienen escrúpulos para defraudar a la gente. Entonces, para eso es la Comisión Nacional Bancaria, y hay que estar denunciando todos estos actos de corrupción. Los atendemos porque muchas veces hacen estos fraudes y como tienen buenas palancas, entre comillas, ejercen el influyentismo, quienes les dieron las autorizaciones, las concesiones, que todavía deben de andar por ahí en el gobierno, ¿sí? No se actúa o el Poder Judicial tarda mucho en resolver. Entonces, sí podemos ayudar para que no haya impunidad y se actúe pronto. Nosotros tenemos que
avanzar, seguir empujando el elefante. Aquí lo que sucedía era que el gobierno pues no estaba hecho para servir al pueblo, estaba hecho para facilitar el saqueo. Entonces nos ha costado trabajo echar a andar al gobierno. Cuando dije de que era un elefante echado, reumático, mañoso, que eso fue lo que nos dejaron, pues no me equivoqué. El otro día fuimos a ver la construcción de un puente en el río Santiago, allá en Ruiz, Nayarit, y fue el secretario de Comunicaciones y el subsecretario Jorge Nuño, que antes estaba en Hacienda, era director de inversiones, donde piden todos los requisitos, ¿no?, para poder autorizar el que se haga una obra. Ese era su trabajo antes y lo hacía muy bien, y tal, lo hacía bien que cuando sale el ingeniero Cedri pasa a él a ser el subsecretario de Comunicaciones, pero ya la ejecución, una cosa es el que autoriza y otra cosa es el que ejecuta. Entonces se quejaba amargamente porque el trámite para hacer el puente llevó 2 años, 4 meses, empujando, 2 años, 4 meses. Y la construcción ya casi se termina, 8 meses, 8 meses de construcción, pero 2 años, 4 meses, todo el trámite burocrático. Entonces, imagínense un asunto legal de estas características, sin que nadie empuje, pues ahí duerme el sueño de los injustos. Le dejo las pruebas con Jesús. Sí. Muchas gracias, presidente. Él, luego tú y luego nos vamos con 3 compañeros. Gracias. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Elizabeth. Diego Elías Cedillo, de Tabasco hoy, Campeche hoy, Quintana Roo y Diario Basta en la Ciudad de México de Grupo Cantón. Señor presidente, preguntarle con motivo de la llamada, que se sostuvo con Kamala Harris antier y de la reunión que sostuvieron aquí en Palacio Nacional con las autoridades americanas, ¿cuál podría ser la noción que usted tendría de esta reunión que se tuvo? Y a su vez, ¿cuáles son los avances que se tienen bajo este contexto del diálogo para restablecer de manera más viable las cuestiones económicas o los avances económicos que se van a tener entre ambas naciones? Bueno, es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos, con el presidente Biden. La reunión de ayer también fue muy provechosa, muy buena para los 2 países. La llamada de antier con la vicepresidenta Kamala Harris, lo mismo. Se está buscando tener un plan conjunto, integral, que incluya el crecimiento económico de América del Norte. Yo he hecho un planteamiento en ese sentido de cómo fortalecer América del Norte y toda América ante el crecimiento económico, comercial de Asia, cómo complementarnos los países, integrarnos en lo económico, respetando las soberanías de cada nación. Ese fue el tema de ayer. Y va a haber un encuentro que le llaman del más alto nivel económico. Va a informar Marcelo Ebrard sobre este asunto para poder llegar a un acuerdo general. Esto incluye, repito, lo económico, el desarrollo regional, el apoyo a países de América Central, incluye también programas sociales, la cuestión migratoria, la seguridad, un programa integral. Y hay buenas relaciones, se está haciendo el llamado a que se abra la frontera. Ellos están en ese tenor, ellos están de acuerdo. Sin embargo, vino esto del incremento de contagios, la nueva variante Delta, y se está analizando, pero existe atención para que se normalice la relación económica, comercial en la frontera lo más pronto posible, y se va a llevar a cabo este encuentro en Estados Unidos muy pronto. No puedo precisar sobre la fecha, creo que va a informar el secretario de Relaciones Exteriores. Estuvimos platicando con el señor Sullivan más de 2 horas,
Fue una conversación amplia. ¿Aquí en su despacho, presidente? Sí, sí, y llegamos a acuerdos, hay coincidencias, y él va a informar tanto a la vicepresidenta como al presidente Biden sobre nuestro planteamiento. Hay esa posibilidad. Nosotros le formulamos una invitación para que él visite México y tener una reunión. Está proponiéndose para finales de septiembre. Gracias, presidente. Y ahora, un poco aunado al contexto que usted ha platicado sobre la consolidación de la Cuarta Transformación, usted ha platicado sobre esta reforma, reforma a los pensamientos de las juventudes, de los niños, etcétera. Saber si se tiene planeado en su gobierno algún tipo de cambio en los planes de estudio, más que nada para concientizar a las y los niños sobre este problema que implica la corrupción, porque no es solo con estas conferencias de prensa poder exhibir o poder demostrar los diversos actos de corrupción que se puedan dar en los distintos ámbitos de gobierno, sino también como que esta reforma de pensamiento de las y los jóvenes. Y también si con estas reformas de pensamiento se podría como que pluralizar el contexto de esta idea que usted ha planeado, y aprovechando esta coyuntura, si en su libro que próximamente se va a publicar viene platicado un poco este matiz de la lucha contra la corrupción, y si nos podría usted adelantar el título que va a llevar su libro, porque si no me equivoco no nos ha comentado. Gracias, presidente. Bueno, es un tema importantísimo. Tenemos que revisar los contenidos de los libros, porque los actuales contenidos tienen que ver con una concepción que predominó durante mucho tiempo. Se inscriben esos contenidos en lo que fue la llamada política económica neoliberal o neoporfirista, y esa política tiene como eje, como esencia, el individualismo, el salir adelante sin escrúpulos morales de ninguna índole, el poner por encima de todo lo material. Tan es así que por esa política económica suprimieron en las escuelas la impartición de civismo, de ética, hablaban del fin de la historia. Todo eso se impulsó de manera deliberada. Entonces hay que cambiar eso. No les va a gustar a los conservadores, pero se tiene que formar a partir del humanismo, con valores como la honestidad, la fraternidad, la igualdad, el hacer a un lado el clasismo, el racismo, la discriminación. Entonces, sí, se está haciendo esa propuesta. Ahora se alcanzaron a elaborar 2 nuevos libros, ya con un enfoque distinto, pero para el próximo ciclo escolar, o sea, terminando que va a comenzar a finales de mes, ya vamos a tener nuevos contenidos educativos, porque tienes toda la razón. Es necesario, es importante el educar, el formar de otra forma, de otra manera, con un tronco común humanista, y luego mucha calidad en la enseñanza, en las matemáticas, en la biología, en la física, pero, repito, que el humanismo sea la base, el tronco. Ese debe ser el propósito, no seguir fomentando el individualismo, el aspiracionismo, el triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales, el ver como audacia a quienes se enriquecen de la noche a la mañana con violaciones a la ley o defraudando, cometiendo ilícitos. Tenemos que apoyarnos en esos contenidos, tenemos que seguir moralizando la vida pública del país. Por eso se va a seguir reeditando la Guía Ética para la Transformación, que es una constitución moral. Vamos a seguir hablando de estos temas. Ojalá y en los medios de información se fortalecieran valores culturales, morales, espirituales, que se estigmatizara a los corruptos, que no se les solapara, que no se siguiera apoyando el régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios,
que todos ayudáramos para tener una sociedad mejor. Y ya tengo el libro terminado, ya está en ¿Listo para venderse? la editorial, no, lo van a empezar a editar. Va a estar para fines del mes, yo creo que en 15 días ya está en librerías, 20 días va a estar ya en circulación. ¿Nos podría compartir cómo se va a llamar? Se va a llamar A la mitad del camino y tiene 4 capítulos. El primero es el presente, lo que estamos ahora viviendo. El segundo es la política exterior, el respeto al derecho ajeno, es la paz. El tercero está dedicado a los opositores. No se van a aburrir, ¿eh? El cuarto es el porvenir. Ese es el libro. Gracias, presidente. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias, Julio Omar Gómez, de Medios Digitales del Pacífico. Presidente, me pidieron de favor que le hiciera llegar lo que a continuación le voy a leer. Me lo pide la población de Puebla, algún sector que se vio defraudado, ¿no? Y que dice lo siguiente: presidente, de todos los mexicanos, la familia Jenkins defraudó a la fundación, o Jenkins, la fundación que creó su abuelo y la sociedad poblana, que era la principal beneficiaria de esta, con más de 700 millones de dólares, 14,000 millones de pesos. Es un robo mayor a la estafa maestra y hoy tiene órdenes de aprehensión por lavado de dinero. Ahora este fraude ha creado una polémica en la Universidad de las Américas, donde el señor Luis Ernesto Derbez, ex canciller foxista, es parte de la colusión y el saqueo a esta casa de estudios, y a él y a su círculo cercano se les han detectado pagos de empresas fantasma. El Estado mexicano intervendrá de manera categórica para proceder legalmente contra los Jenkins y Derbez, quienes fueron solapados por muchos gobiernos anteriores. Para que este robo fuera posible, los poblanos sí me dicen que sí necesitan de su intervención porque ya están desesperados a la falta de esta situación que están viviendo. Pues vamos a ver cómo ayudamos. Corresponde a la Fiscalía y entiendo que este asunto lo están tratando en la Fiscalía de Puebla y creo que también en la Fiscalía General de la República. Pero vamos a pedirle a Santiago Nieto que nos ayude haciendo un trabajo de investigación y nos presente una recomendación. Muchas gracias. Y a partir de eso actuamos. No somos autoridad competente, pero sí podemos hacer una recomendación. Sí, lo sé, es lo que los poblanos nos decían. Sin embargo, sí necesitaban de su intervención porque ven que esto no avanza, como lo había comentado con el compañero anteriormente. Bueno, por otra parte, señor presidente, quiero comentarle, usted ha dicho que nadie está por encima de la ley, y pongo en contexto que en Coacalco y en el Estado de México, en la selección municipal, participó David Sánchez Isidoro como candidato Va por el Estado de México, y que en estos días fue sentenciado por desacato a una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con una pena de 3 años y 4 meses que fueron conmutables para ir a firmar durante este tiempo que se le dictaminó la suspensión de los derechos políticos electorales. Pero por alguna argucia jurídica parte de este personaje ya fue votado cuando tenía esta restricción. Quedó en claro que David Sánchez violentó la ley y participó en la elección del 6 de junio como candidato de dicho municipio. A diferencia de 31 involucrados por el mismo delito, quienes se les dio la misma pena de 3 años y 4 meses, a él no lo inhabilitaron por el fiscal, porque no lo solicitó. Derivado de lo anterior, la elección fue impugnada porque se comprobó que durante el día de elección hubo compra de votos, que saldaron casillas y que funcionarios como Nelly Puebla Rocha, consejera municipal del IEM, se negaron a reabrir las casillas y proceder a un reconteo en la sede de Coacalco. Además de hoy, el personaje llegados al gobernador Alfredo Hermazo como José Mansur, que presionan en el Tribunal Electoral del Estado de México para que la elección favorezca a David Sánchez Isidoro. Las preguntas es, señor presidente, ¿por qué David Sánchez Isidoro tiene un trato distinto en el proceso de desacato que enfrentó ante la Suprema Corte? David Sánchez está por encima de la ley, señor presidente, tiene cómplices en instancias de la Fiscalía General de Justicia, de la propia Suprema Corte de Justicia, el Instituto Electoral del Estado de México o en el Tribunal Electoral. ¿Está usted de acuerdo en que personas que defraudan la ley y burlan la justicia gobiernan impunemente? Pues no estoy de acuerdo, pero la verdad no conozco el caso y eso corresponde, como tú lo has mencionado, a la Fiscalía y al Poder Judicial.
ellos tienen que atender este asunto. Aquí tú ya hiciste uso de tu derecho a denunciar y estoy seguro que si los afectados van a la Fiscalía o a la instancia judicial correspondiente, van a ser atendidos. Si no avanza la denuncia, entonces vuelves a hacerla aquí. Ok, ese es el punto, señor presidente. Muy bien. Gracias. Sí. Buenos días, señor presidente. Buenos días, Elisa. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Mi primera pregunta, quisiera saber su opinión de que el Fondo Monetario Internacional pide a su gobierno más apoyo fiscal para enfrentar la pandemia y piden reformas estructurales que generen inversión sólidas y una reforma tributaria. Esto se lo hago en el contexto de que pues lo mismo le recomendaron a Brasil y Brasil, el gobierno brasileño dio el 8% de su PIB en estímulos y les fue bien el año pasado porque hubo un decremento en la pobreza de los brasileños, pero este año no le está yendo nada bien. La Fundación Getúlio Vargas, el Instituto Getúlio Vargas, está viendo un retroceso y en los salarios, ya no alcanza el dinero porque la pandemia ha sido muy larga y tienen un déficit primario, el gobierno grandísimo, y la deuda está llegando al 85% con respecto a su PIB. Entonces, yo no sé que si sea tan bueno. El gobierno del presidente Felipe Calderón, el del 2009, cuando la crisis, también muchos estímulos, sobre todo a empresas ligadas al comercio exterior, y pues tampoco hubo buenos resultados. Entonces, aumento de la deuda, y yo me gustaría saber su opinión sobre este caso. Pues nosotros somos muy respetuosos de los organismos financieros internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, pero ya no son ellos los que dictan la agenda del gobierno de México. Durante muchos años ellos eran los que manejaban la política económica. En todo el periodo neoliberal nunca hubo un plan de desarrollo propio. Todo era aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Increíble, todas esas llamadas reformas estructurales se aplicaron en México por recomendación del Fondo Monetario Internacional y de otros organismos del extranjero, y las aplicaron en distintos países y llevaron a la ruina a los países. Fue un rotundo fracaso. Pero lo más increíble es que todavía haya gobiernos que les hagan caso y que ellos también no cambien de actitud, no han asumido la responsabilidad que tuvieron en la reciente crisis en Argentina. Ellos recomendaron que se endeudara el presidente Macri más allá de la capacidad de pago de Argentina. Pues claro que iba a haber crisis en Argentina y luego no asumen su responsabilidad. Acaban de haber manifestaciones hace relativamente poco en Colombia por lo mismo, porque imagínense, les recomiendan en plena pandemia aumentar impuestos y el gobierno de Colombia aplica esas reformas. Se tuvo que ir el secretario de Hacienda de Colombia porque salió la gente a la calle a protestar. Entonces, con todo respeto, esas recomendaciones nosotros no vamos a aplicarlas en México. Nosotros tenemos una política económica distinta. No vamos nosotros a endeudar al país para rescatar, como se ha hecho siempre, a los potentados que cada vez acumulan más riqueza mientras el pueblo se empobrece. Ese es el modelo que recomiendan, de ayudar a los de arriba con la idea peregrina, con el sofisma de que si les va bien a los de arriba, les va a ir bien a los de abajo. Si llueve fuerte arriba, gotea abajo, salpica y le llega también a los de abajo. Nosotros no
seguimos esa política. No estamos de acuerdo con ese engaño, con esa tomadura de pelo. Nosotros estamos ayudando de abajo hacia arriba para reactivar la economía, para fortalecer el consumo, porque si la gente tiene ingresos, la mayoría de la gente tiene para lo básico y también para no solo lo básico, con eso se ayuda la industria, se ayuda el comercio. Ese es nuestro modelo y estamos saliendo adelante de la crisis. Pronto caímos y ya estamos por salir. Hemos avanzado mucho, está creciendo la economía, se están recuperando empleos, tenemos estabilidad en nuestra moneda, el peso no se ha devaluado, no nos hemos endeudado más allá de lo que nos autoriza el Congreso, es decir, no se han solicitado créditos adicionales. Tú hablas de que el Brasil tiene una deuda, su porcentaje es de más de 80% con relación al PIB. Nosotros el primer año incluso bajamos el porcentaje a 44% del PIB. Así está nuestra economía. Y con la caída del PIB, con la crisis, se nos fue hasta 52, pero ahora, hoy, está en 49 del PIB, nuestra deuda. Y vamos a sostenerla. Tengo como propósito el que en términos reales la deuda en el gobierno nuestro se incremente menos en lo cuantitativo y en términos reales que el incremento que tuvo durante el gobierno del presidente Calderón y durante el gobierno de Peña Nieto. Ya lo tengo clarísimo. O sea, el presidente Peña, en términos cuantitativos, entró al gobierno y la deuda era de 1.700.000.000.000 y la dejó en 5.200.000.000. Le incrementó 200% en términos cuantitativos. Y el presidente Peña la tomó en 5.200.000.000 y la subió a 10.500.000.000. Entonces, yo no quiero eso, ¿sí? No quiero el doble. ¿Sí? No, estamos buscando que en términos de PIB, ellos aumentaron la deuda en su sexenio 8 puntos, nosotros vamos a tener un incremento menor que ese. Ese es el planteamiento, menos del 8% del PIB, menos de lo que ellos endeudaron al país, a pesar de la pandemia. Entonces, vamos bien y vamos a continuar con este plan. El fondo va a entregar unos recursos a todos los países miembros, van a otorgar créditos a tasas bajas por 650.000 millones de dólares. En el caso de México le corresponden alrededor de 12.000 millones de dólares. Este es un recurso que va al Banco de México para las reservas. Nosotros podríamos utilizar ese recurso para que no esté solo en reservas, porque han crecido mucho ya las reservas. Además, les pagan muy poco de rendimiento, entonces tienen mucho dinero y reciben muy poco de rendimiento. Entonces, nosotros podríamos utilizar esos recursos para pagar deuda por anticipado, no para pagar deuda. Eso también lo aclaro, porque nos importa que no nos aumente la deuda, porque aumentar la deuda es aumentar el servicio de la deuda y además es hipotecar el futuro de las nuevas generaciones. Siempre he dicho que las deudas personales se terminan, desaparecen cuando uno se muere. Las deudas de nosotros, pocas o muchas, se terminan cuando ya uno se muere. No se le heredan a los hijos, pero la deuda pública sí, esa sí se hereda de generación en generación. Entonces, es muy delicado el asunto. No puede uno endeudar a las futuras generaciones. No puede uno quedarse con la herencia que corresponde a los que vienen después de nosotros. O sea, derrochar, por ejemplo, el petróleo, todas las reservas. A ver, vamos a sacar todo el petróleo. ¿Y qué les dejamos a las nuevas generaciones? Además de el efecto invernadero, de la contaminación, del cambio climático, de recursos
¿cómo vamos a disponer nosotros de lo que es de todos y de los que vienen detrás de nosotros? En Noruega tienen un fondo para las nuevas generaciones. Pueden extraer petróleo, vender petróleo, pero hay una cantidad de lo que obtienen que queda como fondo, como patrimonio para las nuevas generaciones. Entonces, con respecto a tu pregunta muy atinada, esa es nuestra respuesta y no tenemos ningún pleito con el Fondo Monetario, solo que no estamos de acuerdo en sus recomendaciones. En una segunda pregunta, señor presidente, ¿cómo se hace la evaluación de los desastres naturales que hay ahora que se extinguió el FONDEM? Porque anteriormente pues, había un desastre natural, al día siguiente o a los 2 días el gobernador ya tenía todo cuánto iba a necesitar para reparar las carreteras. Yo no sé cómo le hacían tan rápido, porque, pero ¿de dónde van a salir estos fondos para la reparación de infraestructura? ¿De qué partida presupuestal del presupuesto de egresos va a salir estos recursos para los desastres naturales, para la reparación de carreteras, de escuelas, de todo lo que pasa en unos desastres naturales? Bueno, no existe el FONDEM porque era un instrumento plagado de corrupción. Era una práctica declarar emergencias, zonas de desastre y autorizar compras masivas o hacer obras sin licitación o transferir dinero del gobierno federal a los estados para que hicieran lo propio. Si había una sequía, si había una inundación, entonces se usaba el FONDEM y no llegaba el dinero a la gente. Habían proveedores que tenían ya como encomienda entregar víveres, despensas, colchonetas, todo lo que se requería. Gentes que hizo su agosto en el gobierno anterior y en todos los gobiernos. Gobernación manejaba esto. Muchas irregularidades, para decirlo amablemente. Entonces ya se termina con eso. Entonces, esos fondos los maneja Hacienda y si se necesita, se utiliza. Y si no alcanzan esos fondos, se amplían los presupuestos para las dependencias. El caso más claro es el de las inundaciones en Tabasco y en Chiapas. Nunca se había destinado tanto recurso. En el caso de Tabasco, todas las viviendas que se inundaron están recibiendo sus enseres. Y digo están porque no hemos terminado todavía de entregar refrigeradores, camas, todas. Además de que en todos los casos se dio de manera directa un apoyo, creo que de 10,000 pesos por familia, más los enseres. Se están dragando los ríos para desasolvarlos, para que no vuelva a repetirse. Se estableció un mecanismo de control de las presas, se están haciendo bordos, se están reparando los caminos que se afectaron. Estamos hablando de una inversión de alrededor de 6,000 millones de pesos. Otro ejemplo, lo del Huila, que apenas estábamos llegando, en Nayarit, lo mismo, nos metimos a trabajar de manera integral. Entonces, estos instrumentos ya no existen porque no queremos que exista la corrupción, pero sí se atiende a la gente que lo necesita cuando hay un fenómeno natural que les afecta, una inundación, un temblor, incendios, sequías. Estamos ayudando en todos los casos y es la Secretaría de Hacienda la que decide, pero ya no es fácilmente declarar emergencia. Un día vamos a ver aquí cómo se declaraban emergencias y cómo se gastaba, y no le llegaba dinero a la gente, porque esos cárteres, esas despensas las cobraban a 3, 4, 5, 10 veces más de su valor real. Había muchísima corrupción. Entonces, ahora es distinto. A veces llegaba yo a estados porque se quedó esa práctica, ¿no?
Y llegaba yo a Estado y un gobernador me decía, qué barbaridad, nunca habíamos padecido de tanta sequía como ahora. Ese era su tema, para que yo autorizara dinero para atender a los afectados por la sequía, que desde luego sí los hay, pero ese dinero no llegaba, o llegaba con moche, con piquete de ojo. Entonces ahora ya no. Es como lo que está sucediendo ahora que están terminando algunos gobernadores que no manejaron adecuadamente sus fondos, sus recursos y no tienen para pagar las nóminas. Entonces, lo primero que hago es saber si se les han entregado puntualmente las participaciones, en todos los casos. Es más, se les entregaron hasta por adelantado, al grado de que ahora que hay problemas en algunos estados donde hay cambios, los que van a entrar nos están planteando ya no les entreguen todo porque nos va a quedar a nosotros o no nos va a quedar nada, porque hay casos en donde se entregó por adelantado para ayudar las participaciones y los que van a entrar van a recibir muy poco. Entonces vamos a ayudar sobre todo para el pago de las nóminas, porque no se le puede retener el salario a los trabajadores. En el caso de las nóminas se tiene que ayudar y no nos corresponde legalmente. El gobierno federal no le debe a ningún estado sus participaciones, a ningún estado. ¿Qué pasó? Se vienen arrastrando problemas financieros porque se endeudaron muchos estados. Yo les he planteado aquí cómo por influyentismo en Hacienda se le decía a los gobernadores, esta empresa te puede construir un hospital mediante un convenio, las llamadas APPs, y vas a ir pagando año con año. Y aceptaban, porque se los pedían de Hacienda. Los de Hacienda hacían gestiones a favor de las empresas. Entonces, los gobiernos estatales aceptaban las condiciones de construir los hospitales de puro machuchón, de empresarios, esos muy influyentes que había. Se construía el hospital, lo cobraban 2, 3 veces más caro que su costo, pero no era solo eso, sino que el interés por el financiamiento era de lo más oneroso, era usurero. Entonces, un hospital que costaba 500 millones, terminaban pagándolo en 5,000 millones. Entonces, ¿qué era la mecánica? Que Hacienda le descontaba de las participaciones a ese estado lo que tenía que pagarle a la empresa. Entonces, la empresa recibía puntualmente, pero las participaciones de los estados cada vez se hacían menos. Esas empresas también tenían créditos de la banca. Ah, claro, sí. De la banca de desarrollo. Sí. Ellos usaban su influyentismo, ya sea porque eran dueños de medios de información o ya sea porque eran familiares de políticos. Conozco el caso de un cuñado de Salinas de Gortari que así obtuvo varios contratos en gobiernos estatales con el apoyo de otro familiar que estaba en Hacienda, que llegó a ser hasta secretario de Hacienda. O sea, entonces, ¿por qué eso no lo denunciaron? Y qué bueno que estamos tratando el tema, para que los que están llegando no vayan a convertirse en tapaderas, porque les va a afectar. Entonces, ese es el problema. Entonces, los trabajadores pues tienen que recibir su sueldo, sus ingresos, y en eso sí ayudamos, pero no es, a ver, dennos, no me alcanza, ¿por qué no administras bien? ¿Por qué no aplicas un plan de austeridad? ¿Por qué sigue el derroche? ¿Por qué solapaste el que se endeudó el Estado y no dijiste nada? Porque te ayudaron en la campaña, porque estableciste relación de complicidad. Entonces, eso es lo que sucede y es lo que pues se está combatiendo. Hay gobiernos estatales, un ejemplo es Tlaxcala. Ya llevan años que por ley no pueden contratar deuda. Es el único estado donde legalmente no se pueden endeudar.
creo que desde que estaba Antonio Álvarez Lima se estableció ese acuerdo, es una ley. Ahora creo que Querétaro, sin que tenga esa ley vigente, logró terminar o está concluyendo sin dejar deuda o con muy poca deuda. Y eso es pues digno de reconocimiento, pero hay otros que actuaron mal, no supieron administrar bien los fondos. Muchas gracias, señor presidente. A ver, pero no, ya quedamos de que mujeres, compañero. Gracias, presidente. Reinaide Ramírez, reportera independiente y para la Alianza de Medios. Presidente, en el tema de la impunidad, hoy la página Chiapas Paralelo reporta ¿Cómo? Chiapas Paralelo, un medio de Chiapas independiente, reporta el asesinato de un fiscal indígena, Gregorio Pérez Gómez. ¿Qué reporte le dieron a usted esta mañana y en este caso, cómo se va a avanzar en este caso? Era el que estaba llevando el caso de Panteló, parece que ya se complicó, presidente. Sí, ¿cómo ha avanzado la solución a este conflicto? Sí, está lamentablemente este hecho. Asesinaron a un procurador defensor de los derechos indígenas en San Cristóbal. También. Y ya se iniciaron las investigaciones y parece que sí está vinculado con lo de Panteló, pero no podemos decir más. Ya se está haciendo la investigación y vamos a seguir actuando. ¿Se ha complicado mucho este caso, presidente? ¿Ahí advierte una pronta solución? Sí, pues estamos trabajando todos los días buscando que se resuelva, que no haya impunidad, no se proteja a nadie y por eso se puede hacer justicia. Presidente, en este mismo de la impunidad que ha ofrecido usted a lo largo de 3 años, la semana pasada hablaba de que lo que pasó con el magistrado Saldívar, que no va a ampliar su mandato, usted pues, se advirtió un poco como desencanto, o ya son 3 años, o sea, esto frena un poco ¿advierte usted que frena el trabajo o lo poco que se haya o lo mucho que se haya hecho contra la impunidad en el caso de los jueces y los magistrados y en el caso del Ejecutivo? ¿Qué se está haciendo justo para que no contribuir si bien usted habla de que hay magistrados del antiguo régimen que no están frenando el avance de la lucha contra la impunidad en el caso del Poder Judicial, en el caso del Ejecutivo, ¿qué se está haciendo en este punto? Porque también los jueces y los magistrados que llegan a un caso de impunidad, pues se basan muchas en pruebas que salen de las dependencias federales, por ejemplo, el Semarnat o en los casos agrarios, que muchas salen de ahí de SEDATU y todo eso. Entonces, ¿qué se está haciendo? ¿De qué manera usted, si no se puede combatir la impunidad desde el Poder Judicial, en lo que le resta a usted de sexenio, que si ha encontrado alguna forma de que se pueda avanzar en este tema sin que se pueda avanzar en el Poder Judicial? Nosotros estamos limpiando al Ejecutivo de corrupción, sin lugar a dudas. Tú hablas, por ejemplo, de la Secretaría de Medio Ambiente. O SEDATU. María Luisa Albores es una mujer honesta. No tengo que preocuparme por sus resoluciones. Sí, pero la Si gente hay está abajo. casos, sí. O sea, los sí. que aún quedan y que están abajo. No, pues, y que están trabajando se justo castiga. para apoyar No hay impunidad. No hay impunidad para nadie. En SEDATU, por ejemplo, presidente, se usaron muchos documentos apócrifos, Sí, así era antes. falsos, para ayudar a ciertos grupos de poder, Así era antes. megaproyectos, pero ya etcétera, no. para poder ganar en juicios Sí, pero ante ya no. magistrados y jueces. Ya no es así en SEDATU. Así era. No, pues el gobierno estaba tomado, estaba secuestrado por la delincuencia. No solo por la delincuencia organizada, por la delincuencia de cuello blanco. Entonces hacían lo que querían, pero eso ya no se da. Estoy grabando unos mensajes porque como viene el informe, el día primero, tenemos posibilidad, de acuerdo a la ley, a informar 15 días antes con mensajes, que por cierto son tiempos oficiales. Yo estoy grabando y les van a gustar los mensajes. Presidente, cuando habla de... Es que en el tema que estás tratando ya no es lo mismo, ya no se permite la corrupción.
¿Cuándo nos podría presentar un reporte de cómo se ha limpiado justamente en Sedatu, que tiene mucho que ver con lo de las tierras y que es uno de los grandes problemas del país, de los campesinos, de las comunidades? Pues sencillamente ya no se les ha despojado a los campesinos. Hay un solo despojo. Pero hay muchos en proceso, presidente, que no se han podido resolver. ¿Saben desde cuándo? Sí, que tienen algunos hasta 50 años. Más. ¿O más? Aquí trata un compañero un asunto de Krill, Chihuahua. Sí. Se pidió que vinieran los compañeros campesinos, las comisiones. Pues es de los años 40. Así es. ¿Y en qué consiste? En que se aprobó una resolución para entregar, no sé, 8,000 hectáreas, 12,000, y en ejecución les entregaron 4,000, pero desde ese entonces. Sí. Entonces, otros campesinos, porque montaban ejidos sobre ejidos, Nos contraponían. ¿sí? Tienen en posesión las tierras. Entonces, la resolución presidencial, en efecto, habla de 12,000 hectáreas. Entonces, ellos dicen, queremos que nos devuelvan las 8,000. Si no nos devuelven las 8,000 hectáreas, que nos paguen. Entonces, el planteamiento es, vamos a ver en qué situación están, vamos a ver la cuestión legal, sobre todo lo social, porque nosotros no podemos utilizar el dinero del presupuesto, que es de todo el pueblo, ¿sí? A diestra y siniestra. Tenemos que cuidar el dinero. Y yo soy bastante cuidadoso. Pero entonces, ¿cómo se va a resarcir el daño de este caso y de otros? Sí, ¿no? Pero ¿sabes cuántos hay así? Sí, bueno, por lo menos en Sonora hay varios. Pues deben de haber de ese tipo como unos 5,000 casos. O sea, donde les entregaron la tierra, hubo una resolución, pero al momento de ejecutarla, o ya estaba no invadida, sino ocupada por otros, porque la resolución la hicieron en el escritorio, Así. en las oficinas, o nunca llevaron a cabo en el terreno la ejecución. Entonces tenemos que tomar decisiones de ese tipo, ver cómo ir resolviendo caso por caso. Es todo lo que se heredó. ¿Alguna alternativa de resultados exitosa en alguno de estos 5,000 casos, presidente? Que ya lo hayan resuelto ahora en su gobierno. Sí, llevamos tierras recuperadas. Por ejemplo, se había vendido una superficie, creo que de 3,000 hectáreas en Calquiní a un gran empresario a precio de remate, y nos dimos cuenta y cancelamos la operación y se recuperaron las tierras. Y muchos casos así. ¿Cuándo nos presenta un reporte de esto, del avance que llevan en esto? El Sedatu es un poco también lo que estamos haciendo en las comunidades y en los pueblos yaquis. Así es. O sea, ahí es lo mismo. General Cárdenas autorizó una superficie para los pueblos yaquis. Hubo una resolución, pero la posición que tienen los pueblos yaquis no es esa. Les faltan como 20,000 hectáreas. Eso, si se toma en cuenta la resolución del general Cárdenas, porque también ellos plantean que es más. Pero esas 20,000 hectáreas que les faltan a los yaquis ya son ejidos. Posteriormente, ¿sí?, entregaron ejidos o urbanos. Son zonas urbanas, propiedades o zonas urbanas, exactamente. Entonces, queremos hacer justicia al pueblo yaqui, a los pueblos yaquis, que son los más afectados por la represión en la historia de México, considero. Después de los mexicas, después de la tremenda violencia que significó la conquista, el exterminio que significó la conquista, sobre todo a la cultura mexica, en la toma de Tenochtitlán, que vamos a recordar con dolor, con pesar, el viernes, que se cumplen 500 años. Después de ellos, los yaquis. Y en tercer lugar, los mayas, en exterminio, de miles. Solo la toma de Tenochtitlán, de acuerdo al parte de Cortés, enviado al rey, un día antes, el 12 de agosto de 1521, que dice Cortés al rey que se habían asesinado o aprehendido a 40,000 indígenas mexicas. El reporte de Cortés. Los yaquis en la guerra,
que les declaró Porfirio Díaz para quitarle las tierras y el agua. Murieron solo en la guerra, de acuerdo a informes de un gobernador de Sonora de ese entonces, 15,000, más los que fueron desterrados para trabajar como esclavos, que murieron también muchos en Yucatán, todos los deportados. Y los mayas igual, en la guerra de castas y en el porfiriato. Era acabarlos. Entonces, estamos haciendo justicia. Sí vamos a pedirle a la Procuraduría Agraria y a los de SEDATU que informen. Pero ya no es lo mismo, ¿eh? Y ahorita que mencionan los yaquis en esto de la impunidad, que todo tiene que ver con la impunidad, presidente, todos los caminos llevan ahí al menos hay preocupación en la etnia porque hay al menos 7 yaquis desaparecidos. Supongo, ¿qué reporte tiene usted? ¿Qué avance tiene? Que ahí? los estamos buscando porque también se introdujo el crimen organizado, la delincuencia, y desde que se reportó la desaparición de estas personas, de instrucciones para que la Secretaría de Marina, Defensa, todos se dedicaran a eso, a la búsqueda de estos desaparecidos. Es nuestro trabajo. No hay indicios de... Hemos utilizado todo. No puedo comentar más, pero no hemos dejado de buscarlos. Presidente, ¿hay desencanto de usted en el caso de que en el Poder Judicial no se pueda avanzar contra la impunidad? No, ¿saben por qué? Porque ayuda mucho el que estemos denunciando, todos. Es que antes no se denunciaba nada, entonces hacían lo que querían. Todavía, presidente. No, pero ahora hay un caso de un juez que libera injustamente a un delincuente por dinero y aquí lo denunciamos. Y estoy pidiendo siempre que el Consejo de la Judicatura investigue. Pero, por ejemplo, presidente, cuando se logra alguien que tiene recursos, como Lidia Cacho, por ejemplo, su caso ya llegó y al final, o sea, llegó a un final y resulta que exoneran a estas personas, a sus agresores, en el Poder Judicial. Entonces, pero pues también se denuncia. Yo lo denuncié y lo denunciamos todos. Y ellos tienen, los del Poder Judicial, que asumir su responsabilidad y no pensar que es como antes. Yo le tengo mucha fe a la denuncia pública. El problema es que antes robaban, cometían injusticias y ni siquiera perdían su respetabilidad, ni se sabía quiénes eran. Actuaban en la clandestinidad, en el anonimato. Ahora un juez, un magistrado, un ministro que actúa mal, pues se conoce, y creo que por muy cínico que sea, le afecta, porque además ellos con esas actitudes le causan daño a sus familiares, a sus hijos, que no tienen nada que ver, que no tienen culpa del mal comportamiento de los padres. Es una vergüenza. Entonces, yo sí creo que hemos avanzado, porque no se tolera la impunidad. Una cosa es que lo hagan, que cometan una fechoría y que logren que no se sepa o que no sean castigados, pero otra es que si la autoridad lo sabe, que se quede callada, que no diga nada, que no denuncie. Nosotros no toleramos ni la corrupción ni la impunidad. Ese es el coraje que tienen nuestros adversarios, los conservadores, porque antes habían estos enjuagues, componendas, una relación de complicidad entre la cúpula arriba, se protegían unos a otros y la gente no se enteraba de lo que sucedía, percibía, porque el pueblo tiene un instinto certero, pero no a detalle, no como ahora. A ver, ¿cuánto se le daba de dinero al Universal? ¿Se sabía? No. ¿Cuánto gastaba el gobierno en publicidad para que hablaran bien del gobierno? Pues nada más el sexenio pasado, a razón de 10,000 millones por año. ¿Qué municipio de México, se los dejo de tarea, tiene 10,000 millones de pesos de presupuesto al año? De los 2,500 municipios. Santa Cruz, ¿no? Sonora. Tú dices, pues los más pequeñitos. ¿dónde? Había dicho Santa Cruz de Sonora, pero pues por ahí andan también entre los, pero no tanto. No. ¿10,000 millones? No tiene. No, ni uno, es cierto, perdón, ni, que hay 10 millones. Ni ninguno. Cajeme, ni Guaymas,
ni Nogales, ni San Luis Río Colorado, mucho menos Bacanora. Bacanora debe de tener como 10 millones. 10 millones, sí, eso. Sí, aquí estamos hablando de 10,000 millones. Oh, sí, entendía, 10 millones. Bueno. No, pues nada que ver. Presidente, una segunda pregunta y que también tendría que ver con impunidad y inseguridad. Es como lo que ha pasado recién, como ya vimos que ha escalado las amenazas contra medios y periodistas. ¿Usted encuentra alguna relación entre estos hechos que no solo bueno, ya los vimos a una escala de verdad preocupante, pero se dan en todos los estados, en todos los municipios, por gobernantes y por otro tipo de funcionarios? ¿Usted encuentra alguna relación de esto que está pasando con el hecho de que desde aquí también usted y ahora con una nueva sección se estigmatice a los periodistas? Bueno, eso es lo que dice Krause, ¿no? Y Aguilar Camín y pues casi todos los medios. Eso es lo que dicen. Nos echan la culpa a nosotros de todo. Está enojado Aguilar Camín y está enojado Krause, porque también eran los predilectos de los gobiernos anteriores. Recibían muchísimo dinero para sus publicaciones. Entonces ya no reciben y ahora pues nos echan la culpa de todo. Pero es que justamente ese es el problema, presidente, que esos personajes, grandes personajes que siempre han de ellos o de otros que han estado siempre cerca de poder y que hoy no lo están. Esos son una parte, pero también hay periodistas, los de a pie, los que andamos en la calle, que de alguna manera el hecho de que aquí se hable, usted ha hecho alguna distinción, sí, siempre. En algún momento, pero no es parejo, presidente, porque si usted estigmatiza, usted es el presidente, si usted estigmatiza a unos con razón o sin razón, esto permea hasta abajo. Con razón, y con razón, sí. Bueno, con razón, y sí es con razón en algunos casos, lo sé yo, llega hasta abajo y los alcaldes y los gobernadores siguen haciendo lo mismo y ahora ya vimos que otros niveles están también entrando a este tema de cuestionar, de atacar, de por sí. Usted sabe que el periodismo es una de las, pues ahora, de las profesiones más riesgosas que hay en el país y además más impunes, porque los crímenes no se resuelven, o sea, no hay respuestas. Pero hay respeto de parte de nosotros a los periodistas, siempre lo menciono. La diferencia está en los dueños de medios, en los que utilizan la libertad de expresión como negocio, los que forman parte de los grupos de intereses creados, los que protegen a corruptos, los que son responsables también en buena medida o tienen parte de responsabilidad de la descomposición social, de la violencia, porque ellos se han beneficiado de la corrupción. Entonces, ¿cómo les vamos a aplaudir? Y desde luego, la gente sabe muy bien quién es un periodista honesto. ¿Cómo lo van a saber? ¿Dónde vives tú? Sonora. Por eso, y tu casa. Y no quiero aquí decir, pero ¿dónde viven los machuchones del periodismo? Es que el problema que se van parejos, presidente. Se van parejos. No. ¿Tú crees que la gente no sabe? Bueno, en Sonora creo que sí. Vean dónde viven los políticos, dónde viven los periodistas más influyentes. No viven en casas como viven ustedes, viven en mansiones y tienen hasta departamentos en el extranjero, en Miami. Pero ¿por qué no se actúa penalmente ahí, presidente, si se advierten indicios de corrupción? ¿Por qué no se actúa? No, porque nosotros en vez de ya sencillamente no hay corrupción, porque no les damos dinero. Pero también el periodismo bueno, presidente, si usted pone aquí una... No, ustedes son buenos y hay muchísima gente buena en el periodismo, no generalizo, y ustedes también, pues, no se sientan aludidos. ¿Qué tienes tú que ver? Es que el problema no es que el dueño del Universal. Pero uno puede no sentirse... ¿Qué tienes que ver con el dueño del Reforma o con el dueño de Televisa? Los reporteros honestos o que tratan de hacer su trabajo con ética, con honestidad, con imparcialidad, es posible que no nos sentimos aludidos en muchos de estos casos, presidente, pero usted es el presidente. Sí. Entonces, lo que usted diga es No, y lo estoy diciendo porque era una plaga, causaban mucho daño. Imagínense utilizar los medios de información para hacer negocios y saquear. ¿Cuánto daño a la gente? Esos 10,000 millones
¿Cuántas becas son? Ya les puse el ejemplo, les dejé de tarea que revisaran qué municipio, qué ayuntamiento tiene 10,000 millones de presupuesto. Ni Ecatepec, que es el municipio más poblado de México, debe tener Ecatepec como 2 millones de habitantes. No tiene 10,000 millones. O a lo mejor, pero sería Ecatepec, Nesa. A ver, estaría bueno. No tenemos ahí la forma de saber cuánto es el presupuesto de Ecatepec. Es el municipio más poblado de México y muy pobre, con muchas necesidades. O sea, todo esto es importante para dimensionar, porque se ha llegado a niveles de enajenación en donde se piensa que solo son los grupos los únicos que tienen derecho, o ciertos sectores, y no se piensa en los demás. Por eso son buenos estos ejemplos, ayudan a entender el presupuesto de Ecatepec. ¿Cuánto? 5,000 millones para 2 millones de habitantes. La mayoría de la gente con carencias por falta de servicios. Entonces, no, se acabó. Ya puse la canción de Juan Gabriel. Presidente, ¿cómo es que se llama? Déjame vivir. Presidente, ¿y se ha pensado, por ejemplo, en esta sección, no solo de cuando desmiente una noticia, que ya vimos que ha tenido varios hierros esta sección, que algunas no han sido noticias falsas, algunos son artículos de opinión, presidente, y dicen que son artículos de opinión? ¿Se ha pensado, en este caso, rebatir estas noticias falsas con evidencia, no solo con el dicho? Porque lo que escuchamos ahorita es que dicen, esta noticia es falsa. Bueno, presentaron una noticia. Ya se dio la información de que porque es falso. Pero evidencia, tenemos estos datos que dicen que esto no es. No tenemos todos los datos. Pero se ha pensado mostrarlo aquí, presidente, Sí, porque sí, hasta ahorita no, solo se ha dicho es falso y se es falso. tiene, Y por es la ejemplo, palabra de uno contra otro. No, se tienen informes de Pemex y todo, y puede haber réplica o contrarréplica, puede haber. Por ejemplo, en el gas la de Reforma, que fue la única nota que presentaron, ¿verdad? No de los otros fueron artículos. Eso es otra cosa, pero en el caso del trabajo del reportero, me refiero yo, que este es un caso y que ha habido otros casos de reporteros. O sea, los reporteros, yo ya en alguna ocasión había comentado, presidente, que hay muchos reporteros que hacen su trabajo, aunque estén en medios de este tipo, hacen su trabajo de manera honesta, ética. Sí, nada más. No me refiero en particular a esta nota, me refiero en los que se han presentado. No, sí, pero no hay ningún problema. ¿Qué preocuparnos? El que nada debe, nada teme. O sea, si estamos bien con nuestra conciencia, ¿qué nos vamos a preocupar? Imagínense, cuántas calumnias, insultos recibo. Así es. Tengo mi conciencia tranquila, pues duermo tranquilo, duermo bien, pero tiene no una me sección. amargo, o sea, no pierdo el sentido del humor, porque pues yo tampoco tengo mi conciencia tranquila. O sea, sí, estamos metidos, estamos acostumbrados a un sistema de corrupción y de repente ya no podemos seguir medrando, pues entonces pues nos llenamos de coraje y hasta de odio. Miren los insultos que recibo. Al otro día que íbamos a mostrar el mensaje del presidente del Tribunal Electoral. No lo voy a poner otra vez, ya lo vimos. No, ponlo no, otra vez. Sí, ya porque no, claro, que hay que ponerlo. O sea, para que me dice Jesús, pero completo, pues claro, completo. ¿Cuál problema hay? O sea, que estoy, ya déjalo así, ya no lo pongas, pero que estoy chocho, pues ya, o sea, ya lo he dicho, soy el presidente en la historia de México de más edad. Es cierto que no era falso, presidente. ¿Ya lo investigaron? ¿Era falso o no era falso? Eso no me corresponde a mí. Yo lo que sí creo es que los conservadores son muy hipócritas. La doctrina del conservador es la hipocresía. Eso una vez me lo comentó Carlos Monsiváis, el finado Carlos Monsiváis. Dice, la verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía. Entonces, tiran la piedra y esconden la mano. O sea, yo no fui. O sea, los distingue la hipocresía. Pueden ir a misa todos los domingos
darse golpes de pechos y confesar, comulgar, y salen a mentir y a robar. Y vuelven el domingo a confesar y a comulgar para dejar el marcador otra vez en cero y volver. Pero sí debería decir si es falso o no, imagínese. Claro que es falso. O sea, el mensaje que, no, de Twitter. No. Son capaces de eso y de más. El pensamiento conservador es muy autoritario y muy hipócrita. Y son, que quede claro, clasistas, son racistas, ¿sí? Discriminan y muy corruptos. Su Dios verdadero es el dinero. Así como estás tratando tú ahora el asunto de los medios, que estás hablando por los auténticos periodistas, que hay muchos, presidente, en todo hay el país. que hay muchísimos, pero que también y no lo vemos aquí no dejas tampoco. de defender a los potentados. No, yo no con defiendo tu a los. Claro que sí. Yo no defiendo Claro que sí, al contrario. Claro que sí, porque yo no cuestiono a los periodistas de a pie. No, los respeto mucho. Además, lo sabes tú y lo saben todos, que hablo siempre de los machuchones. Eso sí, sí lo sé. De los de arriba. Bueno, lo mismo sucede con ciertos sectores de clase media, ¿sí? Que aunque los estén explotando, aunque los estén robando, están en contra de nosotros. Es una especie de masoquismo. Quisieran que regresaran los corruptos. Y yo aceptaría, por ejemplo, que los potentados, pues además de que tienen su derecho y es legítimo, se manifestaran en contra de nosotros. Los que ahora tienen que pagar impuestos porque antes no pagaban, pues ¿cómo van a estar contentos? Pero ¿por qué una gente trabajadora, buena, de clase media, que vive al día, quiere seguir manteniendo un régimen corrupto? Pues tiene miedo a perder el trabajo, presidente. Sí, por lo que sea. Pero tenemos que entender, nosotros ni siquiera estamos en contra de la gente que tiene un patrimonio, el que con esfuerzo, con trabajo, ha logrado un patrimonio, merece respeto. Nosotros estamos en contra de la riqueza malavida, porque lo que más ha dañado a México, el cáncer, la peste más funesta para México, ha sido la corrupción. Y eso no hay que tolerarlo, no hay que permitirlo, porque eso ha causado mucho dolor, mucho sufrimiento. Por la corrupción es la monstruosa desigualdad que se tiene. Por la corrupción es la violencia. Entonces, ¿cómo vamos a tolerar la corrupción? ¿Cómo vamos a hacerles aplaudir? Se van a enojar y se nos van a tirar encima porque como ellos son los dueños de los medios de información más influyentes, nos van a someter, nos van a obligar a que cambiemos. Así era antes, presidente. Antes no, ahora ya no, ahora no. Y yo celebro, no saben qué contento estoy de poder constatar cómo el pueblo de México ha adquirido conciencia, o sea, cómo ha cambiado la mentalidad del pueblo. De muchos. Si no, de millones. Si no fuese por eso, ya nos hubiesen destruido políticamente hablando los medios. Y le han metido. Acabo de tener un informe de las publicaciones. Hace poco dimos a conocer las menciones buenas y malas sobre los partidos. Un informe del INE, de un monitoreo que hizo la UNAM de la desproporción, ¿no? De cómo el bloque conservador tuvo todo el apoyo en las pasadas elecciones de los medios de información. Pero hace poco me mostraron un estudio también de una empresa sobre las menciones a favor y las menciones en contra del presidente del mes de julio de los medios. ¿No lo tendrás? Miren esto, a ver si sucedía antes, en el sexenio pasado, en el de Calderón, o el de... ¿Cuál sexenio? Ninguno. En julio, o sea que es reciente. No sé si esta empresa ¿cómo se llama? Intellic, que hacen seguimiento, es medios impresos, como más menciones al presidente, ¿sí? Negativas y positivas. Esto es mes de julio, ¿no? Reforma, me da hasta gusto, la verdad, porque si fuese al revés, estaría yo preocupado. 99 en contra, 4 a favor. El Universal,
casi igual. 101 menciones en contra, 5 a favor. Yo creo que esta fue una caricatura de Helio Flores. Excelsior, 45, 9. El periódico que está más vinculado a nosotros. De todas maneras, 18 en contra, 29 a favor. Ovaciones, 41 en contra, 21 a favor. El Financiero, Manuel, que es Arroyo, buena persona, pero es empresario. Le dieron un crédito a Nacional Financiera de $100 millones. Tiene también un reclusorio de estos en donde tenemos que pagar por cada compañero detenido hasta 5,000 pesos diarios, sin incluir vigilancia. 61.5. El Economista, lo mismo, 51.7. El Heraldo de México, 43.12. La Razón, pues está más equilibrada La Razón, 16.9. Milenio Diario, mi amigo Francisco González, 25.6, 24 horas, 33.4. El Sol de México, 35.7. La Crónica, 53.5. Ah, basta, mis paisanos. ¿Y eso Ni modo que no ayuden a la causa. 3 en contra, 15 a favor. ¿Y esa no sería la misma situación que los primeros, presidente? ¿Son los dos extremos? No, pero aquí estamos hablando de 18, aquí estamos hablando de 100. 103. Me refiero acá más en contra, menos a favor. Sí, pero pues acá más a favor, menos en contra. Sí, nada más que estos son machuchones. No. Es un periódico que se lee mucho, en donde fíjate que nos importa que se informe a la gente. Este periódico se lee en las tiendas, en las peluquerías. Yo iba a rasurarme en una peluquería tradicional, la Boston, allá en Tlalpan, y ahí leía yo el Basta. Pero no tenemos de radio. Es interesante, ¿eh? O sea, esto pasaba antes en honor a la verdad. ¿Así era? Nosotros hubo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, perdón por la interrupción, es un testimonio que va justo a eso. En Aguascalientes, en una de las visitas que hizo el entonces presidente Enrique Peña Nieto, se hablaba que podía visitar el grupo de radio donde trabajábamos y nos hicieron firmar una carta de confidencialidad con las preguntas específicas y no nos podíamos salir de ese guión. Sí. Sí, y a mí me pasó como era yo cuando era opositor, el que me entrevistaba le quitaban el trabajo, lo corrían. Aunque me pasó aquí cuando lo estaban entrevistando. Me pasó aquí con una radio de El Sol de México, Federico Lamón, que me dio mucha pena por él, porque él me invita entusiasmado, queriendo hacer periodismo, y de repente iniciamos, me empieza a preguntar y de repente entra la llamada y dice, bueno, vamos a comerciales, ya vamos a regresar. Entonces lo amenazaron y ahí se acabó la entrevista. Y le dije, no te preocupes, tú no tienes la culpa. Ya les he platicado de, no nos daban entrevistas, ni los más afamados, estos que tienen prácticas más plurales, no, una cuota de una vez cada 6 meses. Yo recuerdo que el que más nos daba espacio, ya se los platiqué un día, era Sabludowski, su programa de radio, el finado Sabludowski, y no me preguntaba nada, no era entrevista, nada más decía, ¿no? Porque se tenía que cubrir con el dueño de la radio. Licenciado, usted pidió esta comunicación, ¿en qué podemos servirle? Pues mire, licenciado, es que vamos a tener una movilización al Zócalo el domingo próximo y estoy invitando a la gente porque quieren entregar el petróleo a particulares, a extranjeros, y no paraba yo, ahí sí hablaba yo rapidito, no me interrumpía. Y licenciado, ¿es todo? Sí, licenciado, muchas gracias, muchas gracias. De los pocos, una vez en Guanajuato me entrevistó un conductor de un programa de radio y muy defensor, ¿no? También del régimen,
y con un poco de agresividad sus preguntas y todo. Pero nosotros buscamos aprovechar todos los medios, todos los espacios para hablar con la gente, para comunicarnos con la gente, porque era un cerco completo, que no se escuchara nuestra voz. Por eso tuvimos que ir pueblo a pueblo, como predicadores, a las plazas. Bueno, termina la entrevista y aún no siendo una entrevista a modo, sino cuestionadora, lo corren. Como a los 3, 4 días pide hablar por teléfono y me dice, nada más le hablo para decirle que tiene razón, me corrieron. Pues eso era lo que sucedía. Por eso lo que dices de Michoacán, claro, digo de Aguascalientes, desde luego. Tenía arrendado una concesión de radio y la soltó. Sí, bueno, ya. Pero bueno, ¿esto es qué es? Este es radio, Noticias MBS, primera emisión. 29 en contra, una mención a favor. Los tiempos de la radio, ¿de quién es? Mario Beteta, pues está mejor, 39, pero este es de ASIR, ¿no? No, de Radio Fórmula. Imagen informativa, este está muy bien, 11-9, ¿quién es? Grupo Imagen. Sergio y Lupita, El Heraldo Radio, 18 en contra, 5 a favor. Ciro Gómez, ley, 17-3. No presentamos pruebas, pues aquí están las pruebas. Mesa para Todos, 7-1. Me refiero de las notas específicas. No, bueno. Imer, Noticias, 6-1. Detrás de la noticia, esta es Fórmula, ¿no? Radio Fórmula, 18-7. Nuestro amigo Ricardo Rocha. Radio Pública Imer. Sí, pública. Qué bien habla de la radio de Imer. Sí, fíjense los represores que somos, el control de los medios que tenemos. Así las cosas. ¿Este quién es? PM. W Radio. No, pues sí. Este es el grupo español Prisa, que también publica en El País. Eran los defensores de las empresas españolas que se dedicaban a saquear a México. Nos vieron como tierra de conquista, de nueva cuenta. Y ahora están muy molestos. Luego, Enfoque Noticias, 13-1. Así las cosas, 4-1. López Dóriga, Joaquín, te pasaste. 5 y ninguna buena. A la 1. Y la televisión, ya que estamos en esto, para no cargársela toda. Milenio, 2-1. ¿Esto qué cosa es? Esta es la nuestra, ¿no? Pues sí, ni modo que también nosotros hablemos mal, habiendo tantos ya. Noticias de la mañana. ¿Quién es? Con Ortega a las 10, 28-2. ¿Qué canal? Bloomberg, República MX. Y aquí estamos bien. Al sonar la campana, no, pues aquí sí, paliza. Nos cepillaron aquí. ¿Quién es? Financiero, no, pues sí, Manuel y Bloomberg. Telediario con Ana Laura también. De 1 a 3 también. Milenio Noticia, mañana tercera. Qué bueno, que no, ni para bien ni para mal. Milenio Noticias, mañana 3-2. Azucena, 3-0. Así amanece, 2-1. Milenio Noticias de la noche, primera, 3-1. 11 Noticias de la tarde, 2. Bravo. ¿Esa lectura es esos datos son de hoy, de ayer o de...? Es todo el mes de julio. Todo julio. Sí. Los 3 casos. Los 3 casos. Se va a poner que lo subas. Yo creo que ya debe estar. Presidente, ya nomás para terminar, eso de que dice de que yo los defiendo, presidente, bueno, son 30 años que yo tengo en esto, efectivamente desde 2006, yo vi cómo le coartaban su libertad de expresión como candidato o su propaganda política, pero de eso a defenderlos, a ver, no, yo defiendo a los reporteros de a pie, presidente, que también los hay en estos medios. También los hay. Sí. Los medios, los dueños es otra cosa. Sí. Pero eso no hay problema porque yo siempre distingo. Bueno, porque usted acaba de decir que yo los defiendo y eso, nada más alejado de la realidad que eso.
lo digo para que no se vaya a Y que no se malinterprete, porque no, yo de ninguna manera defendería, ni cuando estaba con ellos, con alguno de ellos los defendía, así que no es la misma, no es la misma. Yo defiendo al periodista de a pie y resulta, presidente, que si todo esto, usted lo usa como defensa, estar aquí contra todo eso que ya vimos. Sí, si no estuviésemos, ¿se imagina que no existiera la mañanera? Pero sí debe, bueno, no sé, que si ha pensado usted en hacer un balance de, también hay buen periodismo, también que se muestre el buen periodismo que hay en México. Sí lo hay. Que se vea, que… Sí lo hay, y sobre todo… Que sea usted claro, y no sé si puede hacer, no sé, el favor de que sea claro cuando se trata de… Lo ha hecho en muchas ocasiones, eso sí lo reconozco cuando lo he escuchado. Los medios son una cosa, los columnistas son otra cosa, diferente de la nota diaria, y los reporteros de a pie somos otra cosa. Sí, completamente distinto. No, por lo general los columnistas pertenecen a la academia o son intelectuales orgánicos que también están dolidos porque recibían un trato especial. Casi la mayoría de los columnistas o tiene que ver con las grandes cadenas de comunicación o grandes empresas de comunicación, o tienen que ver con los dos grupos que han monopolizado todo lo relacionado con la intelectualidad, con la llamada República de las Letras, que es Krause y Aguilar Camín, los jefes. Entonces ahí están antropólogos, ¿sí? Ahí están cineastas, pintores, científicos, de todo, porque durante años, décadas, estos dos grupos eran los que controlaban pues todo lo relacionado con la cultura, con la creatividad, con la ciencia. Entonces, para poder publicar, para exponer, para tener premios, pues se necesitaba sumarse, adherirse a estos grupos. Entonces, muchos columnistas son de esas características, pero es distinto el reportero. Y hay algo que es muy importante, muy importante. Hay millones de comunicadores en las redes sociales. Si no fuese por eso, y por la mañanera, y por la inteligencia innata de nuestro pueblo, ya nos hubiesen destruido, no hubiésemos resistido, porque es esto, es día y noche en contra, como nunca. Es motivo de orgullo, un timbre de orgullo. El único presidente que padeció una campaña así en contra fue el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Ningún otro. Siempre los medios alineados, completamente subordinados, como vasallos. La consigna era obedecer y callar, con honrosas excepciones. Pero excepciones, la mayoría de los medios, subordinados, cuarto poder. Y en algunos casos tenían más poder que el legislativo y más poder que el judicial. Y aquello de que había un medio que decían era soldado del presidente, pues llegó a revertirse por completo y el presidente se convirtió en soldado de ese medio. Así es. Entonces, nunca más eso. Y se tienen que ir acostumbrando a la nueva realidad, porque pues yo estoy acostumbrado a luchar. El periodista de pie también, presidente. Sí, entonces pues ahí nos vamos, ahí la vamos a ir llevando. Bueno, muchas gracias. Gracias. Adiós. No sé exactamente.